Hola, ¿qué tal? Hermoso grupo. Muy buen día. Espero se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestro estudio semanal. ¿Les parece? ¿Hay algo en este mundo que les motive mucho? Algo que ustedes hagan sin que nadie se los diga, que nadie les pida. Algo que no podrías dejar de hacer. Y sobre todo, que no necesitas ser motivado para hacerlo. Piensa, ¿hay algo que te agrade hacerlo sin que los demás te estén animando a hacerlo? Probablemente a muchos les apasiona su trabajo y van y lo hacen con gusto, ¿verdad? Por eso es importante los estudiantes que se dediquen a estudiar, valga la redundancia, en algo que realmente les apasione para que cuando lleguen a trabajar a su etapa de trabajo, lo hagan realmente con gusto, ¿verdad? Que trabajen con gusto. Puede ser un empleo, puede ser las plantas. A mucha gente le apasionan las plantas, los animales, el ejercicio. Hay gente que no puede dejar de hacer ejercicio, ¿verdad? Les encanta. Pues hay algo que debemos de hacer que nos cuesta mucho, pero debemos de hacerlo. Y esto es hacer la voluntad de Dios. Muchos no podemos lograr hacerlo porque nos cuesta tal vez mucho trabajo soltar unas cosas para tomar la voluntad de Dios. Otros no pueden hacerlo simplemente porque no conocen la voluntad de Dios. Hoy vamos a ver en este estudio, en este tema, cómo podremos animarnos para hacer la voluntad de Dios. Vamos a orar para pedirle guianza a Dios. Padre bendito Dios, te doy gracias, Señor, y yo sé que tú estarás guiándonos el día de hoy, Señor, y todos aquellos que escuchen este estudio, Señor, te pido que tú les reveles, Dios, lo que quieres hablarnos a cada uno, Señor, conforme a cada necesidad, Dios. Tú nos conoces, tú nos amas y quieres que vayamos mucho más allá, Señor, de nuestros límites que nosotros mismos a veces nos ponemos. Guíanos, Espíritu Santo, para saber conocer la voluntad de Dios y querer hacerla, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy se llama el querer como el hacer. No sé si has escuchado ese versículo donde dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos da el querer como el hacer la voluntad de Dios. Entonces nosotros necesitamos del Espíritu Santo para poder querer y hacer la voluntad de Dios. Hay una historia que realmente marcó el mundo, que marcó la historia del mundo, que muchos conocemos, ¿verdad? Es la historia de Jesús, pero hoy vamos a ver cuando él ora en el Getsemaní. Vamos a leer Lucas. En Mateo, Marcos también viene cuando Jesús ora en el Getsemaní. Lo pueden leer, es otra versión, pero a mí me gustó más cómo explica Lucas 22, del 39 al 46. Nos dice: Jesús ora en el Getsemaní, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, pidiendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los oyó durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantad y orad para que no entréis en tentación. La oración, aquí Jesús nos muestra que la oración es muy importante. El acercarnos a Dios Padre en momentos difíciles nos va a ayudar, porque aquí dice que Jesús oró, ¿sí? ¿Y qué oró? ¿Qué le pidió a Dios? Ese era el momento en cuando Jesús, antes de que fuera entregado, ¿verdad? Antes de que fuera entregado, este fue un momento de gran angustia. Dice aquí que sudó sangre, sudó gotas de sangre. Médicamente dicen que eso es cuando estás en una agonía extrema, solamente eso es posible, ¿verdad? Jesús estaba en un momento de angustia. Vemos
que Jesús estaba en el Getsemaní orando, dice, toda la noche. Incluso en Marcos, Marcos, dice que 3 veces le pidió, oró 3 veces, regresó 3 veces a pedirle lo mismo a Dios. ¿Y qué le pedía a Dios Padre? Le pedía que si fuera posible que pasara de él esa copa, pero también le decía que no se hiciera su voluntad de Jesús. Dijo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque él quería agradar al Padre, pero también sabía como hombre lo que le esperaba, ¿verdad? El proceso que tenía que pasar. Sería extremadamente difícil lo que él tendría que enfrentar, pero porque su naturaleza humana, él era humano como nosotros, ¿verdad? Su naturaleza humana estaba afectada, sabía lo que iba a pasar, todo el dolor, todo el sufrimiento, estaba afectada su naturaleza humana, por eso él decía, Padre, si es posible, pero su naturaleza divina no estaba afectada, o sea, él sabía lo que debía sufrir, lo que debía padecer, estaba consciente, ¿sí? Jesús entendía que llegar a la cruz del Calvario sería uno de los dolores más intensos para llegar a la cruz, ¿verdad? Y ser crucificado, porque como humano tendría que soportarlo físicamente. ¿Se imaginan ustedes todo lo que padeció? A veces vemos las películas, leemos aquí en los evangelios cómo Jesús fue lastimado, azotado, insultado, pero realmente nosotros no estuvimos ahí. Cómo estuvo de fuerte todo lo que él tuvo que pasar, todo desde que lo fue entregado, ¿verdad? Entonces él pasó como hombre, lo sufrió, porque era preciso que lo pasara, y él sabía que era necesario, porque sabía, dice, a veces él decía, si existiera cualquier otra cosa, porque él sabía lo que tenía que experimentar, pero le decía al Padre, si existiera cualquier otra cosa, otra manera de comprar la salvación de la humanidad, sería bueno. Por eso le decía, si puedes, pasa de mí esa copa. Pero si es la única manera, decía, de lograrlo, estoy dispuesto a hacerlo. Y lo hizo, sabemos, ¿verdad? Esto es hacer las cosas con valentía, con decisión firme, ¿sí? Porque él sabía que era la única decisión, la única solución para restaurar nuestra relación con Dios Padre. Entonces dijo, pues si no hay otra, adelante, estoy dispuesto, ¿verdad? A veces nosotros, cuando nos dicen, oye, haz esto, o necesitas hacer esto mucho más allá, a veces cuando nos queremos esforzar o no nos interesa hacerlo, ¿cuáles son nuestras palabras, verdad? Es que no me nace hacerlo, es que no siento hacerlo. A veces decimos que no sentimos hacerlo, que no nos nace hacerlo. Por ejemplo, leer la Biblia, el recibir a Cristo en nuestro corazón como nuestro único Salvador, ¿sí? O cambiar nuestra vida, seguir a hacer la voluntad de Dios y dejar las cosas del mundo. Decimos, es que todavía no me nace, todavía no lo siento. Cuando yo lo sienta, cuando a mí me nazca seguir a Cristo, yo lo voy a hacer. Pues quiero que sepas que no tenemos el tiempo comprado. Más en estos tiempos difíciles, debemos agradecer a Dios de que estamos vivos, porque mientras estemos vivos tenemos la oportunidad de restaurar nuestra relación con Dios, aceptando que lo que hizo Jesús en la cruz lo hizo por ti. Es tiempo. Si estamos vivos es porque Dios en su misericordia nos está dando la oportunidad de reconocer que Él nos dio otra oportunidad para restaurar nuestra relación con Él. Entonces no dudes, no nos detengamos a decir, es que no me nace, no siento todavía, porque sabes que cuando Jesús, Él no dudó porque, Él no dudó ir a la cruz por nosotros, porque Él pensara, es que no me van a aceptar, es que van a dudar, es que se van a tardar, es que van a vivir las cosas del mundo antes de aceptarme, se van a deleitar en el mundo antes que en mí. Él no pensó en eso. Él estaba pensando en todo lo que tenía que pasar, pero él sabía que si era la única solución, iba a aceptarlo. Y lo hizo, ¿verdad?
Debemos decidir actuar así como lo hizo Jesús. Tenemos en la vida, nos vamos a encontrar con situaciones donde no habrá otra opción que seguir adelante, avanzar, ¿sí? Tendremos que hacer ciertas cosas a pesar de tener miedo, pero debemos decidir actuar, no renunciar. Aquí Jesús nos dejó un ejemplo, ¿verdad? Porque no sabemos, nosotros no estamos seguros, porque a veces cuando nos comparten de Cristo, cuando nos compartimos de la palabra de Dios, muchas veces algunos dicen, pues es que yo cuando ya sea más grande, cuando ya me case, cuando ya tenga mis hijos y los tenga que instruir, ¿quién nos garantiza que vamos a llegar a esa etapa? ¿Quién nos garantiza que mañana que salgamos a trabajar vamos a regresar? No tenemos la vida comprada, garantizada. Dios en su misericordia, que se renueva día con día, nos da la oportunidad de acercarnos a Él. Y si nosotros no la aprovechamos mientras estemos vivos, no va a haber nada que pueda salvarnos, más que nosotros, en nuestra convicción, aceptar que lo que hizo Jesús por nosotros, que lo que hizo Jesús en la cruz, lo hizo por mí, por ti. Necesitas reconocerlo, porque en Romanos dice que si tú declaras con tu boca y crees en tu corazón que Él lo hizo por ti, que Él murió en la cruz por ti, vas a ser salvo. Pero necesitas reconocerlo. Y así como el ángel llegó a reconfortar a Jesús, a darle fuerzas, así Dios hace con nosotros. Cuando nosotros clamamos a Él y le pedimos, Señor, yo no puedo hacer esto. Cuando a veces queremos desistir, decimos, no puedo yo con esto, Señor, es cuando debemos acercarnos a Dios y pedirle que renueve nuestras fuerzas, y Él lo va a hacer. O pedirle respuestas, Señor, yo no encuentro la respuesta a esto. Si nos acercamos, Él nos la va a dar. Pero apartados de Él, dice su palabra, nada podemos hacer. Debemos acercarnos y depender de Dios y esforzarnos por hacer su voluntad, ¿sí? Jesús no se rindió. Él obedeció a Dios Padre, ¿sí? Él no se excusó diciendo todos los pretextos que pudieron haber habido, porque habían pretextos, ¿sí? Así como nosotros, cuando nos dicen algo, oye, es que ya es tiempo de que sigas a Dios, ya es tiempo de que hagas su voluntad, ya es tiempo de que dejes esto, de que dejes las cosas del mundo y te acerques a las cosas de Dios. Hay muchos pretextos siempre van a haber, excusas siempre las vamos a tener, ¿verdad? Cuando buscamos excusas para no hacer las cosas que nos implican un esfuerzo extra, siempre las vamos a encontrar, ¿verdad? Siempre es más fácil rendirse que esforzarse para vencer aquello que tenemos enfrente. Entonces, en conclusión, decidamos hacer la voluntad de Dios, Padre, así como Jesús la hizo. Porque va a haber tiempos en que vamos a tener que estar en los valles, ¿sí? En la oscuridad, en circunstancias difíciles. Pero al final, depende de cada uno de nosotros. Cuando nosotros estemos en una situación difícil, o no esperemos llegar a una situación difícil, no esperemos a ser quebrantados para poder o querer acercarnos a Dios. No necesitas ser quebrantado para acercarte a Dios. Es tiempo, Dios está haciendo llamado. Los tiempos son difíciles, la palabra de Dios dice que llegarán esos tiempos. Los tiempos están ya. No te quedes, no esperes a más, no esperes a que el mal se acerque a ti, no esperes a que las cosas lleguen a ti. Acércate antes a Dios. No esperes ser quebrantado para acercarte y rendirte a Dios. Él te está esperando. Él está ahí esperándote. Él nunca se cansa de esperarte. Acércate a Dios, ¿sí? Jesús lo hizo por la humanidad, por amor a nosotros. Y lo que tú hagas, cuando tú te rindas a Dios, cuando tú decidas seguir a Dios, así como Jesús hizo una diferencia, una gran diferencia en la humanidad, tú vas a hacer una diferencia en ti, en tu vida y en tu descendencia. Pero tienes que empezar ya a querer hacer la voluntad de Dios. Pero antes tenemos que conocer la voluntad de Dios. Debemos leer la Biblia. Lee la palabra de Dios, acércate, empieza a conocer los evangelios para que empieces a conocer a Jesús, empieces a conocer a Dios y tu vida empieza a ser transformada en esos tiempos difíciles y no seas parte de aquellos
que han muerto y han muerto sin Jesús, sin Dios. No esperes a que las cosas malas vengan a ti. No esperes a ser quebrantado. Acércate a Dios. Es tiempo ya. Dios nos está llamando, nos está trayendo con amor. ¿Sí? Vamos a orar para dar gracias por esta palabra. Oh Señor. Gracias Padre. Gracias Señor porque tú nos amas, Dios. Perdona cuando nosotros te damos la espalda, Señor, cuando tú nos hablas, Dios, cuando tú nos atraes a leer tu palabra, cuando tu Espíritu Santo nos atrae y nosotros te rechazamos, Señor. Te ignoramos y vamos a las cosas del mundo. Perdónanos, Dios, porque sabemos que apartados de ti nada podemos hacer, Señor. Queremos ser de bendición no solo para nuestra casa, Señor, sino para toda nuestra descendencia, porque tu palabra lo dice, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos a aprovechar el tiempo de gracia que hay hoy, Señor. Ayúdanos a acercarnos a Dios, a conocerle, reconocerle, y ayúdanos a esforzarnos a el querer como el hacer. La voluntad de Dios que sea hecha en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo y ánimo. Tenemos la ventaja de que el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros para querer y poder hacer la voluntad de Dios. Dios les bendiga.